quiero hacerme a un lado para que seas tú, Señor, quien verdaderamente puedas hablar a la necesidad de cada uno de los hermanos aquí presentes. Y no solamente de los que están aquí presenciales, sino también los que nos ven a través de las redes. Señor, que puedan recibir instrucción, puedan recibir confirmación, puedan recibir estructuración en su fe para seguir construyendo una fe bíblica, una fe correcta. Háblanos, por favor, en los próximos minutos y permítenos entender y comprender tu corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estoy muy contento y muy feliz de poder centrar hoy esta enseñanza básicamente en 4 textos que se van a convertir, llamémoslo así, como en el corazón de toda la propuesta que el apóstol Pablo está entregando a través de su carta a los Gálatas. Porque Pablo, de todo lo que está diciendo, lo condensa aquí en estos versículos. Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 18. ¿Y qué es lo que Pablo va a condensar en estos versículos? Que Cristo es el cumplimiento definitivo de la promesa. A ver, diga conmigo: Cristo es el cumplimiento definitivo de la promesa. Y en la medida que desarrollemos el estudio de cada uno de estos textos, nos vamos a dar cuenta el valor tan importante de esta perspectiva. Cristo, todo tiene que apuntar a Cristo, y sobre todo cuando se habla de una promesa. Recuerda lo que se conoce en teología como el protoevangelio. En Génesis capítulo 3, cuando ocurrió el engaño de la serpiente a Adán y Eva, y vino la maldición sobre la tierra, y vino el efecto negativo sobre la mujer al parir los hijos, y vino también la maldición sobre el hombre, que por más que se iba a esforzar en cultivar la tierra, espinos y cardos le iba a producir. Sin embargo, aparece allí en Génesis capítulo 3, quiero que lo recuerdes, Génesis capítulo 3, versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo quiero que usted coloque ahí en ese versículo, coloque ahí promesa. Esa es la primer promesa que vemos a Dios haciéndosela al ser humano, ¿sí? Una promesa. Desde ahí ya empieza el inicio del evangelio. Por eso es que los teólogos la llaman protoevangelio. Es el inicio de la buena noticia. Génesis 3:15 prácticamente se va a empezar a materializar o da un paso más concreto en Génesis capítulo 12, donde el Señor llama a alguien por allá de Ur de los Caldeos y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré en gran manera, y serás bendición. Y luego le dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí encontramos entonces nuevamente Dios ratificando la promesa que dio en Génesis 3, ahora en Génesis 12. Y sigue avanzando en la escritura la ratificación de esa promesa. Viene el proceso de la formación del pueblo de Israel, de esa línea de Israel. Entonces aparece la línea mesiánica, que es Jesucristo. Llega el Nuevo Testamento, se cumple el propósito de poder salvar a la humanidad a través de la obra consumada en el Calvario. Y ahora, después de que Cristo asciende nuevamente a la diestra del Padre, le queda el trabajo al Espíritu Santo a través de la iglesia de seguir proclamando esa promesa. Y vemos entonces aquí ya al apóstol Pablo escribiendo una carta inspirada por el Espíritu Santo para que la iglesia, que está siendo amenazada con un falso evangelio, vuelva a colocar su mirada en el evangelio correcto. ¿Cuál es el evangelio correcto? Diga conmigo: el evangelio de la gracia. ¿Qué es la gracia? Diga conmigo: inmerecimiento. ¿Qué es gracia? Inmerecimiento.
Por eso quiero que por favor leamos estos 4 versículos sobre los que vamos a estar enfocando nuestra atención en esta mañana. Génesis capítulo 3 versículos 15 al 18. Siga conmigo la lectura, por favor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. A ver, repita conmigo esto. Dice, a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, diga conmigo, después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Quiero que diga conmigo, yo tengo una herencia y Dios me la prometió. Ahora diga conmigo, esa promesa es Cristo. O sea, porque la promesa es Cristo, Cristo ahora ha hecho válida mi herencia. ¿Cuál es mi herencia? La herencia está enfocada en el propósito para el cual Dios nos diseñó desde antes de la fundación del mundo. Se lo expliqué el domingo pasado. ¿Cuál es el propósito para el cual Dios nos diseñó o nos creó desde antes de la fundación del mundo? Estar presentes en su presencia para siempre. Diga conmigo, Dios me creó para estar presente delante de su presencia por la eternidad. Yo creo que esto merece un aplauso, mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces, esa es mi herencia. Mi herencia es estar presente para siempre en la presencia de Dios. Todo lo demás está ahí incluido, porque en la plenitud, o mejor dicho, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces no piense, ay, no es más solamente eso. No, es que ahí está todo. El poder estar presentes para siempre en la presencia de Dios es lo que nos hará sentir plenos por los siglos de los siglos. Esa es nuestra herencia. Pero esa herencia primero fue prometida. Lo bueno de esto es que esa herencia fue prometida antes del tiempo de la ley. La ley vino 430 años después de que Dios se la había ratificado a Abraham. El hecho de que vino la ley después no tiene poder para afectar esa promesa. Y después entonces esa promesa se encarna. ¿En quién? En Cristo. Por eso Cristo es la promesa. Eso lo vamos a estar estudiando hoy, mis hermanos. Quiero llevar a la iglesia, a través de este sermón, a descansar en la seguridad del pacto de Dios, entendiendo que la herencia espiritual no depende del desempeño, sino de la promesa divina que es Cristo. Por eso hablamos de la gracia. Gracia es inmerecimiento. O sea, si yo entiendo que soy salvo por la gracia de Dios, entonces entiendo que no se trata de lo que yo haga o deje de hacer, sino de lo que Cristo ya hizo por mí. ¿Lo entiende, iglesia? Hace 8 días les decía que vivimos en una cultura donde todo lo que se hace con el propósito de merecerlo. ¿Sí? La cultura del merecimiento. Hay otra cultura que impera fuertemente, sobre todo en este tiempo, y es la cultura donde todo cambia. ¿Sí? Es la cultura donde todo cambia. Eso es impresionante. ¿Sí? Tuve reunión con los chicos de redes de la iglesia, aquí de la iglesia, el viernes, creo que fue la reunión. Y me senté a escucharlos y ellos hablando de todo el tema de las redes sociales, de toda la parte de hoy, lo que es en donde está el mundo presente. Y nomás cuando escuchaba y decía a algunos, no, es que el tema del Facebook ya eso está. Y yo pensaba que para mí, ¿no? El Facebook, ¿sí? A lo que más me dedico cuando saco de pronto un link de una predicación o algo, para mí lo más importante es el Facebook, ¿sí? Y alguien me dijo, por favor, pastor, actualízate, ¿sí? Y empiezo a escuchar a los jóvenes sobre todas las cosas, especialmente de tecnología de este tiempo, todo esto que se está dando. Y sí, definitivamente estamos en una cultura donde todo está cambiando.
Y nosotros venimos, los de antes del 2000, ¿cierto? Venimos en un chip donde la idea es que ahora que ya me acomodé a esto, ahora sí ahí voy a tratar de permanecer, ¿sí? Ahora sí voy a establecerme acá. La palabra clave para los que somos de antes del 2000 es estabilidad, estabilidad. Pero las generaciones que están moviéndose fuertemente en este tiempo vienen con ese chip, ¿sí? Están buscando el último celular y tan pronto lo tienen ya están pensando cuándo va a salir el nuevo y cuál va a ser la nueva tecnología, la próxima tecnología, porque estamos en un mundo que cambia. ¿Y esto es bueno? ¿Esto es malo? Esto ni es bueno ni es malo, es la realidad que estamos viviendo. Es una cultura donde como todo cambia, entonces los acuerdos fácilmente se rompen. Las palabras entonces ya no tienen valor como antes, ¿cierto? Ya casi la palabra hoy no vale. Esto hace que la confianza se vuelva también frágil. Ya no podemos confiar en las personas como de pronto antes. Yo doy gracias al Señor, mis hermanos, porque primero por el Señor, pero en segundo lugar estamos aquí en este lugar por el dueño. Pero justamente cuando Él mandó a hacer el arreglo aquí, estábamos viviendo en la casa también de Él al frente. Y cuando ya hizo el negocio para vender la casa, entonces Él dijo: no se preocupe, yo les voy a construir la iglesia aquí en el lote de al frente, o sea, este lugar. Y empezó a movilizar un ejército de gente que en 2 meses hizo todo lo que hoy vemos acá. Y cuando estaban en ese proceso, apareció un personaje por allá y logró ubicar al dueño del terreno y le llegó justamente allá a su empresa: estoy buscando al dueño que tiene un local en Cañaveral porque quiero construir el más grande gimnasio. Estamos hablando de casi 20 años atrás. Y estoy dispuesto a pagarle por arriendo, estamos hablando de 20 años atrás, 11.500.000 hasta 12 millones en esa época. Y ya habíamos hablado con el dueño de que por el primer año le iba a pagar 4 millones, en el segundo año 4,5 y en el tercero 5 y después ya lo de ley. Y hermanos, justamente cuando él estaba mandando a arreglar aquí todo esto, le llegó el hombre. Y cuando lo terrible del asunto es que cuando llegó este hombre a comentar la oferta y todo, estaban los otros 2 hijos. Los 2 hijos se vieron el uno al otro y dijeron: papá, hable con Elías y dígale que busque a ver otra opción, porque esta no la podemos perder. Lo que estoy contando lo contó el mismo dueño. Él me contó la historia y dijo: me levanté en ese momento y le dije al hombre: me da mucha pena, pero yo ya le di la palabra a Elías y yo se la cumplo. Eso ya está hablado y la palabra tiene valor. Los 2 hijos. Y aquí estamos, hermanos, ¿sí? Aquí estamos. El Señor ha sido misericordioso, ha sido bueno, ha sido compasivo. Porque es importante el darle valor a la palabra, porque eso produce confianza. Eso se ha perdido en este tiempo. Pero ¿sabe qué pasa entonces con esa cultura donde todo cambia? Que esto se puede trasladar también al tema de la fe. Por eso es que uno hoy día ve muchos creyentes que lamentablemente tienen inseguridad en su relación con Dios. Viven una relación con Dios basado en la inseguridad. Hoy sí Dios me ama, hoy siento que Dios no me ama, porque basan todo es en sus emociones, en sus estados de ánimo, en sus propias experiencias. Y entonces hay creyentes que piensan: ay, si fallo, entonces voy a perder el favor de Dios. Creyentes que piensan: si no hago lo suficiente, entonces Dios no me va a amar lo suficiente. Y entonces se vive en esa perspectiva. Y es lo que Pablo precisamente quiere confrontar de raíz con este escrito guiado por el Espíritu Santo. En Gálatas 3, él muestra que lo que Dios estableció por promesa no depende del hombre. Diga conmigo: lo que Dios dijo no depende del hombre.
Entonces, como lo que Dios dijo no depende del hombre, pues no puede ser cancelado por nada que venga después. A ver, piensa en esta ilustración, por favor. Imagínense a una persona que hereda una casa, ¿sí? Es hijo único y entonces su padre había dejado un testamento y en el testamento abiertamente escribió que esa casa le quedaba totalmente a su hijo. Dejó escrito eso en el testamento, lo que significa entonces que quedó legalmente establecido. Pero cuando llega el momento entonces, digamos que fue el abogado y se acerca al hijo, al que se le había delegado darle la razón al hijo en cuanto al testamento, le dice: sí, mira, en el testamento está escrito que esta casa es suya, pero ahora tienes que pagar por esta casa si quieres poseerla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Eso es válido o no es válido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No tiene sentido, ¿cierto? Porque estamos hablando de un testamento donde claramente se habla de una herencia. El testamento ya fue definido. El testamento ya, por eso, hermanos, es que es muy importante que usted como papá, como mamá, deje arreglado en vida eso. Sí, yo siempre aconsejo. Ahí sí, como dice el cuento, en vida, hermano, en vida. Eso arréglelo en vida. Porque también conozco casos donde los papás no dejaron eso organizado y lo que le dejaron a sus hijos fue un terrible problema, ¿sí? Y si usted va a arreglar eso en vida, también sea justo, todo de manera equitativa, ¿sí? Que no quede la sensación de que usted favoreció más a uno que a otro, porque lo único que va a heredarle a ellos son conflictos y problemas, y hasta pueden terminar matándose, ¿sí? Que eso se ha visto. Entonces el testamento ya fue definido, no se negocia después. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. La ley no vino a renegociar lo que Dios ya había asegurado por promesa. Por favor, tenga eso bien presente. Dios con antelación le había dado una promesa al ser humano. 430 años después vino la ley para una nación específica, en el caso de Israel. El propósito de esa ley nunca vino para reemplazar la promesa. El propósito de esa ley fue para corroborar que el ser humano definitivamente nunca podrá agradar a Dios desde su esfuerzo. Por tanto, ¿qué es lo que va a hacer la ley? Corroborar la validez de la promesa. Pero aquí encontramos un caso de los judaizantes que están tergiversando totalmente la cosa. Están mostrando que la ley tiene el poder de cambiar, de renegociar la promesa que existía de antes. Y que viene la ley es para poder sumarle, complementarle cositas a esa promesa. Y eso no es lo correcto. Pablo responde a esa idea peligrosa, que la ley vino a completar o reemplazar la promesa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo que va a hacer es demostrar, con los mismos acontecimientos históricos del pueblo de Israel, que la promesa fue dada primero, que la ley vino 430 años después y que lo que Dios estableció primero, nadie puede, dígalo conmigo, nadie puede anularlo. A ver, diga conmigo, la promesa que Dios me dio, nada ni nadie puede anularla. El pacto que Dios hizo con Abraham, escuche esto, el pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto que se hizo no entre iguales. No es un pacto entre iguales. Por eso es que es un pacto prácticamente unilateral. Usted mira en Génesis capítulo 15, donde está el pacto de Dios con Abraham, y se da cuenta que en la práctica antigua oriental, donde se hacían los pactos entre reyes para protegerse y para también generar un respeto en cuanto a los territorios, la práctica era crear una zanja, partir unos animales y luego colocarlos al borde y al borde de la zanja para que la sangre cayera sobre la zanja y quedara completamente llena de sangre.
Una vez estaba completamente llena de sangre de los animales partidos. En cada extremo se encontraban los reyes, cada uno a un extremo. Y al tiempo tenía que entonces los reyes empezar a caminar dentro de la zanja untada de sangre. Mientras ellos caminaban, las vestiduras reales eran manchadas de sangre, ¿sí? Ellos quedaban untados de esa sangre. Y era la forma de ratificar que en el momento que uno de los dos violentara ese pacto, ese acuerdo, esa alianza, iba a ocurrir lo mismo que le ocurrió a los animales. Tendrían que pagarlo con su vida, con su sangre. Pero usted mira en Génesis 15 y se da cuenta que el único que pasó por esa zanja fue Dios. En ningún momento vemos a Abraham pasando por la zanja. Él nunca pasó por la zanja. El único que pasó por la zanja fue Dios, manifestado en una antorcha de fuego, pasando por la zanja. Lo que quiere decir entonces que el que se comprometió, el que hizo la promesa fue Dios. Y gloria a Dios que no permitió que Abraham se metiese ahí, porque si Abraham se hubiese metido ahí, quedamos todos fritos. Porque en el momento en que desde el mismo Abraham y la descendencia de él fallara ese pacto, el resto de la humanidad quedaría sin esperanza de restauración. Esto hay que entenderlo. Entonces el pacto que Dios hace con Abraham es unilateral. Es decir, la iniciativa viene es de Dios y es una iniciativa de gracia. ¿Abraham merecía eso? ¿Abraham merecía que Dios le hiciera tremenda promesa? Te voy a escoger a ti como el instrumento por el cual voy a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Lo merecía Abraham? No. Acto soberano. A Dios sencillamente le plació escoger a este hombre, que hoy día podríamos decir fue un iraquí, de Irak. Porque la tierra de Ur, de allá de donde Dios lo sacó, está ubicado en el actual Irak. Gente belicosa, gente idólatra. Abraham venía de una familia supremamente idólatra. Algunos estudiosos dicen que el nombre de su padre, Taré, está muy relacionado con Teruá. Y Teruá era una de las divinidades de allí, de Ur, conocida como el dios Luna. O sea que probablemente hasta Taré era un sacerdote de esa divinidad. De esa familia es donde Dios saca ¿a quién? Abraham. Y a ese Abraham es al que Dios le dice: yo voy a hacer un pacto contigo, usted se me queda quietico, no entre en la zanja, yo soy el que voy a entrar y yo soy el que me voy a comprometer. Eso se llama promesa, eso se llama gracia, eso se llama inmerecimiento. Desde ahí es que ya empezamos a tener una idea de lo que es el evangelio. El evangelio es por gracia. Por eso vamos a mirar rápidamente los textos. Miren, en el versículo 15 encontramos que el pacto de Dios no se puede modificar. El pacto de Dios no se puede modificar. ¿Qué dice? Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esta frase es importantísima. Una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pablo aquí está utilizando una ilustración legal. El pacto ratificado no se cambia. Algo muy conocido en la época. Nadie puede llegar después a decir: ay, no, es que este pacto mejor debería tener esto o aquello. Hagámosle aquí una anotación a pie de página. No. Tal como se estableció, así es y así prevalece para siempre. No podemos añadirle condiciones. Creo que esto revela algo muy profundo, iglesia. A ver, diga conmigo: Dios no hace acuerdos provisionales. Imagínese a Dios haciendo cosas de último momento. Ay, voy a hacer esto por si de pronto no funciona aquello. Hace 8 días les expliqué a mis hermanos que uno a veces escucha predicadores diciendo que Dios tuvo el plan B. Eso es mentira. Dios nunca ha tenido un plan B, ni un plan C, ni un plan... No, porque si fuera cierto, entonces tenemos un Dios que le toca estar cambiando, le toca estar mirando porque parece que no sabe cómo van a desarrollarse las cosas. Dios ha tenido un solo plan y ese es un plan supremo,
un plan perfecto. Tan perfecto que se creó desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no estábamos ni siquiera en lista de venir aquí a esta tierra porque ni la tierra se había creado, pero ya estábamos en la mente de Dios. Y Él ya sabía que íbamos a fallar de ese propósito. Y entonces dijo, voy a proveer un plan de salvación. ¿Y cuál fue el plan de salvación? Inmolar a su Hijo. Que su Hijo se ofreciese. Y se ofreció desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, iglesia, viene a la tierra, se humaniza. Y lo que hace en la cruz es consumar ese plan. Gloria a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Dios no establece algo para luego ajustarlo. Si fuera así, entonces creo que tendríamos muchas razones para también estar dudando de Dios. Pero ¿por qué Dios nos pide, en muchos de sus versículos en su palabra, nos pide que le creamos, que confiemos plenamente en Él? Porque Él es la palabra y su palabra permanece para siempre. Ayer hablábamos eso con los chicos en jóvenes. Lo más importante es que Dios dijo, pasemos al otro lado. Y como Él lo dijo, pues no importa que hayan tempestades, Él está con nosotros en la barca y Él cumple lo que ha dicho. No por nosotros, sino por lo que Él ha dicho. Entonces la gracia no necesita ser corregida por la ley. Lo que Dios declaró permanece firme. Versículo 16. Mira, el versículo 16 es interesante porque encontramos allí la promesa centrada en Cristo. Subraye por favor lo siguiente. Vamos a leerlo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Por favor, subraye la última frase. A tu simiente, la cual es Cristo. ¿Se acuerda lo que dijimos en Génesis 3:15? En el protoevangelio. Que iba a venir alguien de la mujer, de la simiente de la mujer, que iba a pisar la cabeza de la serpiente, ¿sí? La serpiente lo único que iba a poder hacer con respecto a la simiente de la mujer era herirle el calcañar, ¿cierto? Pero la simiente de la mujer, ¿que es quién? ¿Quién es? Cristo. Iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, por eso tan importante, mis hermanos, estamos hablando de esa simiente que es Cristo. Toda la promesa de Dios se centra en Él. Cuando uno se conforma con un evangelio devocional, con un evangelio, y voy a hablar con total respeto, mis hermanos, pero el propósito que tengo con estas enseñanzas es como lo que dijo el apóstol a los hebreos. Ya es tiempo de ir adelante, ¿cierto? Ya es tiempo de no seguir tomando leche, sino empezar a digerir vianda, alimento más sólido. El evangelio devocional siempre tiene una intención y es mirar a ver qué promesas encuentro en la Biblia para mí, para mi bienestar, para mis deseos, para mi tranquilidad. No es que eso esté mal. El problema es cuando yo me quedo ahí, ¿sí? Ese puede ser como la infancia espiritual. La siguiente fase, ¿cuál es? Entender que la Biblia revela la promesa de Dios para la humanidad. Lo lindo de esa promesa es que no se quedó solo en una promesa. Cuando usted se acerque a la Biblia, no vea solamente como un libro de promesas. Acérquese a ese libro con la convicción de que la Biblia es la dádiva de la promesa de Dios al hombre. Ya tenemos la promesa cumplida. Y esa promesa es Cristo. Ahora todo lo tenemos en Cristo. Ahora vivimos en torno a Cristo. Somos y hacemos todo en torno a Cristo. Pablo aclara que la promesa no era general, la promesa era específica. Entonces la promesa no es de pronto algo para que usted lo disfrute, algo para que usted lo posea en algún momento, algo para que usted se sienta bien. La promesa es una persona, es Cristo. Y gloria a Dios porque ya vino. Se volvió a ir, pero ¿qué nos dijo? Voy a venir otra vez. Voy a volver para que cuando vuelva los atraeré a mí
para que donde yo esté, ustedes estén conmigo para siempre. Si notan entonces que el propósito de la promesa, que es Cristo, es volver a activar la herencia nuestra, que es estar nuevamente para siempre en la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren estar presentes eternamente delante del Señor? Entonces, lo que significa que todo lo que Dios prometió se cumple en Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Ojo con las buenas obras con valor salvífico. Nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos en Cristo. Nosotros hacemos buenas obras no para ganarnos el cielo, sino porque queremos parecernos a Cristo, el que hizo la buena obra para nosotros. No hay herencia fuera de Cristo, porque el único que pudo hacer posible que nuestra herencia no nos fuera arrebatada y quitada fue Cristo. Ahora sí entiende por qué era necesario que Cristo viniese y muriese. Sin Él nuestra herencia quedaría perdida, es decir, estaríamos separados para siempre de la presencia del Señor. Entiende que ese es el infierno, ¿no? El infierno es separación eterna de la criatura frente a su creador. ¿Sí? Ahora, si Dios me creó como ser humano, mi propósito que hace que yo realmente tenga un sentido en mi existencia es que fui creado para estar delante de Dios. Imagínense si yo termino en un lugar donde estaré para siempre, para siempre, para siempre separado de la presencia de Dios. Ese es el infierno verdadero. ¿Sí? Ese es el infierno verdadero. Y eso es lo que a veces no pensamos. Y el diablo tiene muchas estrategias hoy día para que nos mantengamos enfocados en caramelitos por ahí, cristianos, caramelitos cristianos, caramelitos evangélicos, para que no indaguemos y para que no dimensionemos la seriedad de la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. Versículo 17. Bueno, entonces la fe no se apoya en lo que hacemos, sino en quién pertenecemos. Amén. Versículo 17. En el versículo 17 encontramos que la ley no puede cancelar la promesa. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, ni siquiera la ley, que ¿quién la dio? Dios mismo, ¿cierto? Y se la entregó a su pueblo, específicamente al pueblo de Israel. Ni siquiera la ley que fue dada por Dios tiene la autoridad para anular lo que Dios previamente había establecido como promesa. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Aquí hay un orden que importa. ¿El orden cuál es? Primero la promesa, la ley después. Ese orden importa. Y lo primero es lo que manda. Primero la promesa, después la ley. Lo que viene después no puede cancelar lo anterior. Entonces, hermanos, yo creo que esto confronta nuestra vida. Nuestros errores no anulan lo que Dios prometió. Y esto es importante masticarlo. Porque cuando tenemos una mentalidad y un entendimiento de la gracia, entonces entendemos de que aún las fallas que yo cometo no harán cambiar de opinión a Dios. Pero eso no significa entonces que ahora yo pueda vivir como se me antoje y quiera hacer las cosas a mi manera, porque ahí es donde está el otro extremo y el mal entendimiento de la gracia. Los que entonces dicen, no, pero es que yo soy salvo por gracia, entonces yo puedo vivir como quiera en mi libertad, porque yo ya fui elegido desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Eso es un erróneo concepto de la predestinación. La salvación es un fruto. Funciona lo mismo, por ejemplo, que con ese árbol de manzanas que usted tiene allá en su finca. Se sobreentiende que si usted sembró unas semillas de manzana y empezó a crecer el arbolito, lo que usted auténticamente tiene que esperar en el tiempo correcto que produzca ese arbolito es que salgan manzanas.
Entonces, aplique eso también a la salvación. Si realmente eres salvo por gracia, va a haber un fruto. ¿Y ese fruto es cuál? La vida del Espíritu. Porque la vida del Espíritu es la única que tiene el poder de manifestar el carácter de Cristo. Porque ahora estoy en Cristo. Entonces, si yo digo que soy cristiano, pero estoy viviendo de otra manera, pues no se engañe, o no debo engañarme a mí mismo. Dios no puede ser burlado. No, pero es que yo entendí que yo soy salvo por gracia y fui de los seleccionados desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahora puedo hacer y deshacer porque es que soy de los destinados. No, ese es un erróneo concepto de lo que Dios hace con respecto a la predestinación. Mis hermanos, la salvación produce un fruto y ese fruto es la santificación. Si yo verdaderamente soy salvo, entonces voy a vivir como un apartado para Dios. Mi anhelo va a ser cada día agradarlo. Si yo vivo agradando a Dios es porque en mí está la vida del Espíritu. Aquí hay un problema y es que hay personas que se creen salvas, pero no son salvos. Y hay personas que no saben si son salvas, pero realmente son salvos, ¿sí? Porque a veces no tenemos claridad verdaderamente de la salvación. Porque la salvación no depende de nosotros, la salvación depende del que la prometió. Siéntase bendecido, siéntase favorecido por la gracia de Dios en su vida. Y el versículo 18 nos habla de la herencia, que es por promesa, no por desempeño. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Él mismo aclara aquí, ¿sí? Es como diciéndole a los judaizantes, a ver, si la herencia fue por la ley, listo, está bien, les acepto lo que ustedes están diciendo, pero es que hay algo claro, y es que Dios concedió a Abraham la promesa, o la herencia la dio por promesa, no por una ley. La ley vino después. Después es que Abraham obedece la circuncisión, que es como el primer mandamiento que recibe. Pero antes de proceder a circuncidarse y a circuncidar a los suyos, Abraham lo que hace es creerle a Dios, ¿sí? Le cree a Dios. Y esto es lo que hace o ratifica la salvación por gracia, la fe maravillosa. Entonces Pablo cierra con una verdad absoluta aquí maravillosa, y es que si la salvación es por ley, entonces tiene mérito, ¿cierto? Es por mérito. Pero si la salvación es por promesa, es pura gracia. Pero las dos cosas no pueden coexistir. Ley y gracia a la vez para salvación no pueden coexistir. Porque la herencia no se gana, la herencia se recibe. En otras palabras, Dios no le vendió la promesa a Abraham. Dios se la dio, ¿cierto? Se la concedió. Déjenme terminar, mis hermanos, entregándole estos principios para que usted los pueda interiorizar en su corazón, en su fe, y sentirse motivado a adorar, a alabar y exaltar el nombre de Dios por lo que Él hizo por su vida, por lo que Dios hizo por su propósito. En primer lugar, Dios establece, o lo que Dios establece, no puede ser alterado por el hombre. Yo creo que esto debería darnos a nosotros tranquilidad, ¿sí? Darnos tranquilidad. Yo les he venido diciendo, mis hermanos, porque yo por muchos años también, al igual que muchos de ustedes, luché con esa racha de pensamientos donde pensaba que la salvación dependía de mis acciones, de mis merecimientos, de mis esfuerzos, ¿sí? Lo dije el domingo pasado. Y esto me cargaba, y esto me angustiaba, me llevaba a puntos donde me sentía completamente inútil. Y veía esto del evangelio como algo supremamente injusto. O sea, Dios es como injusto porque me está exigiendo algo que yo veo que por más que me esfuerzo no soy capaz. Pero hermanos, gloria a Dios porque lo que Él estableció desde el principio, que fue inmerecimiento, sigue siendo la base para nuestra salvación.
por nuestro inmerecimiento es que el Cordero se inmoló desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios en su conocimiento anticipado sabía que ni un solo ser humano sería justo. Por eso la Biblia lo dice, no hay justo ni aún. Ni un solo ser humano en toda la historia de la humanidad será capaz de llenar la medida justa de la exigencia de la ley perfecta de Dios. Entonces, como Dios lo sabía, y Dios es un Dios justo, Él dijo, voy a proveer a lo único que podrá hacer que el hombre vuelva nuevamente a activarse en mi propósito, que es estar conmigo. Por eso tenga, por favor, bien presente eso. Qué bueno que el pacto que Dios hizo con nosotros no se basa en revisiones temporales, en revisiones de pronto de cada tiempo. Vamos a ver qué podemos agregarle. Dios nunca cambia de opinión. Esto le da seguridad a nosotros los creyentes. Diga conmigo, la relación que tengo con Dios no depende de cambios y circunstancias. Diga conmigo, mi fe descansa en algo firme, en algo estable. Y yo no diría en algo estable, en alguien estable. Es Cristo Jesús. Segundo principio, toda promesa de Dios encuentra su cumplimiento en Cristo. Llévese por favor esta verdad. Por eso es que estamos aprendiendo, hermanos, a entender las Escrituras desde Cristo. Cuando nosotros estudiamos cualquier texto de la palabra y buscamos en la guianza del Espíritu, buscamos encontrar la persona o la obra de Cristo, estaremos haciendo una sana hermenéutica, es decir, una sana interpretación del texto. Y así nos cuidamos de caer en herejías. Porque desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, Cristo está presente en las Escrituras. Por eso es que Él es el verbo, Él es la palabra. Cristo se encarnó, se convirtió en la palabra encarnada, se fue y dejó también ahora la palabra escrita. Y todo lo que usted encuentre en la Biblia tiene que girar en torno a Cristo. Saque a Cristo de la ecuación hermenéutica, de la ecuación de interpretar un texto de la palabra, y va a terminar encontrándose con cualquier herejía. Con cualquier herejía. Todo tiene que apuntar a Cristo. Porque Cristo no es parte del plan. Cristo es el centro del plan, ¿cierto? Él es el mismo plan. Tercero, la ley no reemplaza la gracia, ni corrige la promesa. Otra verdad que nos debe quedar muy claras: no lo abroga. Lo que quiere decir entonces que la ley es buena, la ley es justa, la ley es perfecta, ¿sí? Tanto que dice el salmista en el Salmo 19 que convierte el alma. Ahí está hablando de la ley, porque es un salmo en el Antiguo Testamento. Porque viene de Dios. Sin embargo, esa ley no tiene poder para abrogar la promesa. Y esto nos debe entonces proteger del legalismo. Y nos debe recordar, mis hermanos, que nuestra salvación sigue y siempre seguirá siendo por gracia. Al punto que cuando nos vayamos de aquí a la tierra y estemos en la adoración celestial, léase Apocalipsis, tanto Apocalipsis 4 como Apocalipsis 19, usted va a encontrar en la adoración celestial que la adoración está dirigida al Cordero de Dios. Porque esa adoración nos va a recordar, al mirar al Cordero, nos va a recordar nuestra miseria. Nos va a recordar que nosotros nunca merecemos estar en la presencia de Dios, pero que hubo alguien que sí se hizo merecedor. Y como Él se hizo merecedor, ahora nosotros, por esa presencia, podemos estar presentes delante del Señor. Cuarto, la herencia espiritual es un regalo, no un salario. Algunos viven como empleados, sintiendo que Dios les debe algo, ¿cierto? Dios es el que da, pero el hombre ni puede comprarlo de Dios,
ni tampoco merece lo de Dios. Tener esta mentalidad, hermanos, de inmerecimiento es romper con el orgullo que tanto daño nos hace. Mentalidad de inmerecimiento, les expliqué en otras ocasiones, no es que entonces ahora me voy a echar látigo y me voy a llamar que es que yo soy una cucaracha, que es que yo soy, mejor dicho, lo más horrible. No, no es eso. Inmerecimiento es ser consciente de cuánto necesito a Dios. Sin Dios, definitivamente, yo no soy nada. Porque para poder volver a estar nuevamente delante de la presencia de Dios, necesito a Cristo. Porque si no, nosotros nunca podríamos estar delante de Él. Seríamos fulminados con el poder de su gloria. Porque Dios habita en luz inaccesible. Es una luz que por nuestro pecado nosotros quedaríamos desintegrados. Pero lo que nos hace ahora poder permanecer en su presencia es ahora Cristo en nosotros. Pablo está siendo muy reiterativo con esta verdad. Y quinto, añadir condiciones humanas a la promesa distorsiona el evangelio. Hermanos, el evangelio no necesita complementos. Cada vez que queremos nosotros añadirle algún requisito humano para poder generar una base de aceptación, para poder sentirnos como mejor, con base a lo que nosotros le añadimos, estamos perdiendo la esencia de la gracia. Por eso es que Hebreos dice que el sacrificio de Cristo fue perfecto, uno para siempre. Porque la salvación en Cristo es completa. No necesitamos de nadie más. Por eso, mis hermanos, algunas cositas importantes para que salga de aquí practicando esta verdad. Por favor, deje de seguir pensando que su relación con Dios y su calidad de relación con Dios depende de su desempeño. Vuelva a la promesa. Vuelva a revisar la promesa y se va a dar cuenta definitivamente del amor inconmensurable que Dios tiene a tu ser. Es tan poderoso ese amor que Dios no se fija en lo que tú haces. Dios se fija en lo que Él creó para ti. ¿Qué creó para ti? Un propósito para el cual existas y vivas con Él por los siglos de los siglos. Yo creo que la iglesia deberíamos enseñar un poquito más sobre este tema para quitar algunas cargas innecesarias. Hay muchos creyentes que llevan cargas innecesarias. Estamos muy permeados de la cultura religiosa tradicional, donde se nos ha hecho creer que necesito, para ganar ciertos favores divinos, lograr ciertos merecimientos humanos. Así no funciona el bendito evangelio. No funciona el evangelio. Sirva desde la seguridad. Quítese esa mentalidad de que es que yo tengo que merecerlo. Haga lo que hizo María. Yo lo que quiero es tenerlo a Él. Me voy a sentar a sus pies. Mira, hermanos, hasta el mismo tema de la oración. Se lo dije hoy a los estudiantes del diseño A. Hemos reducido la oración en nuestra mentalidad de obras a que tengo que orar todos los días tanto tiempo, ¿sí? Y si no oro ese tiempo, me empiezo a sentir mal y empiezo a sentir que estoy fallando en mi comunión con Dios. Porque hemos reducido la oración, que es algo supremamente maravilloso y precioso, a un acto litúrgico, a un acto de obras, donde hasta nos sentimos con el derecho de decirle: porque yo oré, Señor, es que hoy me tienes que bendecir. Pero también si hoy no oro, entonces hay un pensamiento interno que dice: no, de pronto hoy Dios no me bendice porque es que fallé y no oré lo que tenía que orar. Ahora, ¿estoy diciendo con esto que la oración no es importante? Lo que estoy diciendo es que necesitamos revisar cómo estoy concibiendo la oración, como un acto religioso, litúrgico, o estoy entendiendo que la oración es esa conexión que yo puedo establecer todo el tiempo con mi Dios, donde yo puedo estar todo el día constantemente, sin cesar, porque eso lo dice la Biblia,
Ahora, si la Biblia me dice que debo orar sin cesar, y en la mentalidad de obras, de merecimiento, es que entonces yo tengo que dejar de trabajar para estar todo el tiempo en la iglesia, arrodillado y orando y tratando de hacer fuerza para sacar palabras, a ver qué le digo a Dios. En ese sentido, estoy supremamente errado. En ese sentido, estoy desfasándome del verdadero concepto de la oración. Cuando Pablo dice orad sin cesar, cuando Pablo dice hay que ser constantes en la oración, es porque él está diciendo la oración es ese privilegio que ahora tienes en Cristo de estar todo el tiempo conectado con Él. Todo el tiempo. Por eso es que los únicos que verdaderamente podemos orar somos los creyentes en Cristo, los que tenemos el Espíritu Santo. Hay gente que puede ser supremamente religiosa, pero si no posee el Espíritu Santo, estará orando consigo mismo. Porque la verdadera oración es la que nos conecta con Dios. Oramos es para conectarnos con Él. Si yo veo la oración como un acto de merecimiento, como un acto de obras, para que Dios me ame más, para que Dios me bendiga más, lo único que yo estaré haciendo es tratando de que entonces ese privilegio de conectarme con Dios termine generando unas conexiones conmigo mismo, como el fariseo. El fariseo llegó allá como de costumbre a la oración, ni siquiera se arrodilló, sino que empezó fue: Señor, muchas gracias porque ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, procuro hacer las cosas correctas, no le hago mal a nadie, ni siquiera soy como este publicano traidor de la patria. Una oración, pero que no conectó con la divinidad, sino que lo único que la usó el fariseo fue para conectar consigo mismo, para calmar su conciencia, para cumplir con una religiosidad, con una costumbre. Y así somos muchos nosotros, hermanos. A todos nos ha pasado. Y por eso es que hay que empezar a replantear la oración como práctica de la presencia de Dios. Ore mientras está en el baño, ore mientras va al trabajo, ore mientras está comiendo, ¿sí? Mire, que llegue al punto aún mientras usted está esperando que le llegue Morfeo y lo funda, su mente esté conectada con Dios. Que el último pensamiento esté conectado con Dios. Y cuando despierte, su primer pensamiento sea, ¿no lo dice el salmista? Estoy durmiendo y estoy contigo. Despierto y estoy contigo. ¡Qué maravilla! Y todo el día estoy con Dios. Ahora, ¿ese estilo de vida afecta la vida cotidiana? ¿Cierto que no? Claro que no. Antes la hace más productiva. Estás gestionando un negocio, pero estás conectado con Dios. Y como oraciones, hablar con Dios, pues Dios sencillamente te va diciendo: hijo, mira, no hagas esto. Hijo, pilas, ahí hay un peligro. Estás orando. Eso es conexión. Ese es el evangelio de inmerecimiento. Ese es el evangelio de la gracia, donde no es una carga, donde es un placer porque estoy conectado todo el tiempo con Dios. Y en ese estilo de vida me doy cuenta que entonces no se trata de lo que yo hago, sino de cuánto yo disfruto de la presencia del Señor. Y lo que hago ya no lo hago para agradarme a mí, ni lo hago para que Dios me ame, lo hago es porque Dios es merecedor de toda la honra, de toda la gloria y de toda la alabanza. Termino diciéndoles: Dios no cambió su plan. Dios no lo ajustó con la ley. No lo anuló con el pecado. A Dios no lo tomó por sorpresa nuestra falla. Él la previó. Él sabía que íbamos a fallar. Por el contrario, su plan lo cumplió en Cristo y la promesa sigue en pie. Puedes descansar en esa promesa porque la promesa ya ni siquiera es promesa. La promesa ahora es cumplimiento. Cristo es el cumplimiento de la promesa. Por eso quiero que terminemos leyendo este axioma final. Quiero que lo leamos fuerte. 1, 2, 3.
La promesa de Dios es Cristo y no depende de lo que haces, sino de lo que Cristo ya hizo. Otra vez, la promesa de Dios es Cristo y no depende de lo que haces, sino de lo que Cristo ya hizo. ¿Cuántos reciben esta bendición? Quiero que por favor cierres tus ojos y espero que puedas recibir la sencillez de esta palabra, la puedas recibir con total humildad. Señor, gracias por la palabra que hoy nos entregas. Nos queda claro hoy a través de lo que hemos estudiado en tu palabra que definitivamente Cristo es el cumplimiento definitivo de la promesa. Gracias, Señor. A veces nos sentimos exhaustos, a veces nos sentimos cargados, cansados, porque el enemigo ha tenido éxito en hacernos creer que ciertas cosas no suceden porque es que de pronto Dios no nos ama, o ciertas cosas nos están pasando porque es que nosotros le fallamos a Dios, o porque nosotros somos malos, porque no le cumplimos a Dios, porque nos apartamos. Pero no hemos entendido que cuando hablamos de la salvación, que es la recuperación del propósito perdido, que es estar en la presencia de Dios presentes para siempre, ya se desarrolló. Ahora podemos volver a estar en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde dice la palabra: para los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Y es lo que deberíamos entender. Pero cuando no comprendemos verdades tan básicas como estas, entonces el enemigo se aprovecha y genera en nosotros culpabilidad. Y por eso uno encuentra a muchos preciosos hermanos agotados en la fe, cansados, decepcionados, desilusionados, porque están viviendo un evangelio de obras. Un evangelio donde el látigo de la ley está todo el tiempo sobre sus mentes y emociones. Y no han entendido y comprendido que Cristo es el cumplimiento definitivo de la promesa. Ayúdanos, Dios, por favor, a entender la profundidad de esta verdad tan fundamental para nuestro cristianismo y encauzarnos hacia una fe verdadera, donde el tema de las obras entonces ya no va a ser un punto de conflicto como está pasando con muchos cristianos hoy día. El tema de las obras, desde la perspectiva que Dios nos lo habla a través de Pablo, se va a convertir en un placer, donde ya agradar a Dios, vivir para Dios, será un estilo de vida, porque formará parte de nosotros. Ya no será algo externo a nosotros, sino que formará parte de nuestro ser, porque ahora Cristo está en nosotros y se sobreentiende que ahora la naturaleza de Cristo es la que se manifiesta en nosotros. Y entonces orar, ayunar, leer y estudiar, memorizar tu palabra, vivir una vida de pureza, una vida de santidad, se va a convertir en parte de nosotros. Sí, habrá una lucha porque todavía estamos sujetos a un cuerpo de pecado, pero en esa lucha aún tendremos la verdad de la palabra que dice: puedes ahora vencer con el bien el mal, porque ya no estás sujeto a la ley, ahora vives sujeto al Espíritu. Y el Espíritu está en ti, y el Espíritu Santo es el que te capacita para vivir una vida plena en victoria. Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta la importancia de poder cultivar una intimidad con el Espíritu Santo. Una vida que entiende que la salvación es solo por gracia, entiende también que solamente se vive en el Espíritu. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comprender estas verdades que parecieran muy básicas, pero que son muy profundas y que a veces nuestro espíritu necesita replantearlas para redireccionar nuestro sistema de fe.
Gracias por mis hermanos, gracias por la palabra hoy entregada. Los bendigo con todo mi corazón y estoy creyendo, Señor, que vamos a seguir cultivando en nuestro corazón la mentalidad del inmerecimiento, que es la salvación solo por gracia. En Cristo Jesús oramos dándote muchas gracias, mi Señor. Amén y amén.